Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Doy gracias a Dios por un día más, por estar aquí con ustedes atrás de estos micrófonos. Le doy gloria a Dios, gracias a Dios por permitirme una vez más poder estar aquí para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios sea tomando el lugar en esta tarde para poder dar el tema de esta tarde. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, maravilloso Dios. Gracias por esta tarde maravillosa, mi Dios, porque eres grande, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, en esta tarde te pedimos, mi Dios, que seas tú el invitado especial de en esta tarde, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se haga cargo, Señor, en esta tarde de todo lo que se lleve a cabo en estos momentos, Padre. Señor Dios Todopoderoso, te pido, mi Dios, que limpies mi boca, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, que voy a dar, Padre Santo, llegue, Señor, toque corazones, Padre mío. Señor, sé tú bendiciendo el tema de esta tarde, mi Dios. Prepara, Señor, corazones, prepara las mentes, mi Dios. Quita toda distracción, Padre Santo, para que podamos entender tu palabra, para que podamos escuchar tu voz, Señor, para saber, mi Dios, y entender qué es lo que nos quieres decir en esta tarde, mi Dios, con el tema del día de hoy, Señor. Te pido por cada niño, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, bendícelo, cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Abre el entendimiento, Señor, que puedan estar quietecitos escuchando tu palabra, mi Dios. Bendice a los padres, Padre Santo, que no se les olvide, Señor, conectar a los niños, Padre mío, para que sean edificados, Señor, en tu palabra, para que sean instruidos, Señor. Bendícelo, Señor, y bendice, Señor, a cada una de las personas, Señor, que se conecten, Padre mío, a escuchar tu palabra, Señor, día con día, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, en esta tarde, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Vamos a empezar nuestra clase. Nuestra clase de hoy se llama Jesús viviendo en Nazaret. Tema número 5. ¿Se aprendieron su texto de la semana pasada? Ajá. Era Primera de Pedro 5:7, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ok? Pues nuestro texto del día de hoy se llama Lucas, se encuentra en Lucas 2:52. Lucas 2:52 y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es nuestro texto de la semana de hoy, ¿ok? Espero se lo estén aprendiendo. Lucas 2:52. Y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Con ese versículo damos entrada a nuestro tema del día de hoy. ¿Listos? Pongan mucha atención, quiten toda distracción, concéntrense en su clase del día de hoy. Permitan que Dios toque sus corazones, que Dios toque sus vidas para que puedan entender el tema del día de hoy y les guste, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Vamos a empezar calladitos a prestar atención al tema del día de hoy, ¿ok? Nuestro tema del día de hoy se llama Jesús viviendo en Nazaret. ¿Ah? En nuestra lección anterior, ¿se acuerdan? Que vimos cómo Dios cuidó a su hijo, ¿se acuerdan? Cuando sin pensar, ¿verdad? Cuando sin pensar los pastores
del oriente pusieron en peligro la vida del niño Jesús cuando le comentaron al rey Herodes el objetivo de su viaje, ¿verdad? Cuando le comentaron que estaban buscando al niño que sería rey de los judíos, ¿verdad? Y en cuanto este rey malvado escuchó eso, se enfureció, ¿verdad? Y lleno de celo y de furia, mandó a matar a todos los niños de 2 años, ¿verdad? Pero vimos que Dios cuidó a su hijo y Jesús fue librado de esa matanza, ¿verdad? Y cuando pasó todo el peligro y el que lo quería matar o los que los querían matar, ¿verdad? Murieron, Dios los regresó a Nazaret sanos y salvos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de eso trató nuestra clase del miércoles anterior, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver cómo les fue en Nazaret, qué hicieron, cómo fue su vida en Nazaret. ¿Ah? Vamos a iniciar nuestra clase, ¿ok? Vimos un poquito, ¿verdad? De lo que fue nuestra clase anterior. ¿Ah? Vamos a empezar nuestra clase. Bueno. Pues decíamos que ya estuvieron ellos, llegaron a Nazaret, ¿verdad? Caminaron mucho, María y José, para poder llegar nuevamente a su lugar de origen, ¿verdad? Volvieron a estar nuevamente en donde ellos vivían antes de ser llamados para que fueran a Belén y el niño naciera conforme a las profecías, ¿verdad? Y ellos hicieron caso, José era un hombre obediente que cuidaba a su familia, ¿verdad? Los cuidaba e inmediatamente le hacía caso a Dios y se iban cuando Dios les decía que tenían que partir. Inmediatamente José obedecía porque amaba a su familia y deseaba que estuvieran a salvo, ¿verdad? Y entonces vinieron a Nazaret después de un largo viaje. Ellos llegaron, ¿verdad? Fueron obedientes, ¿verdad? Hoy vamos a aprender cómo fue. La Biblia no nos revela mucho sobre la niñez y la juventud de Jesús, ¿verdad? No nos revela muchas cosas específicamente qué hacía de niño, cómo se portaba de niño, qué hacía de joven, cómo fue su vida de joven. No nos narran la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que con lo poco que vemos, podemos ver que Jesús fue un niño obediente, ¿verdad? Fue un niño que fue respetuoso, un hijo que fue un ejemplo para los demás niños, ¿verdad? Un niño que se sujetó a sus padres, que no era rezongón, que obedecía, que amaba a sus padres, ¿verdad? ¿Verdad? Vimos y podemos deducir que Jesús era todo esto, ¿verdad? Era obediente, ¿verdad? Era un niño ejemplar para los demás. Era un niño que se portaba bien, que le gustaba ayudar a sus padres, ¿verdad? Era un niño que le gustaba estar con sus padres, ¿verdad? También veremos algunas costumbres en las cuales se desarrollaban los padres de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacía José? Cómo tenían su tiempo también para poder instruir también al niño en la palabra de Dios, ¿verdad? Eran unos padres que cuidaban a sus hijos, ¿verdad? Acuérdense que Jesús tuvo más hermanitos, ¿verdad? Entonces eran más hermanitos y tenían que cuidarlos y les tenían también que instruir en la palabra de Dios, los cuidaban, ¿verdad? Y Jesús durante su niñez y juventud, así que también le enseñaban la palabra de Dios, ¿verdad?
Tenían que estar y vamos a ver el ambiente que los rodeaba, ¿verdad? ¿En qué ambiente nosotros nos desarrollamos? ¿Verdad? Si nosotros tenemos unos papás que les gusta ir a la iglesia, nos van a enseñar que es importante ir a la iglesia. Si hay papás, si los papás leen la Biblia y nos enseñan a leerla, nosotros vamos a aprender a tener un tiempo para con Dios, ¿verdad? Y esto era lo que hacía José y María con Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Tenían tiempo de instruirlos, tenían tiempos de llevarlos a las sinagogas, porque antes se llamaban así, los templos, sinagogas, donde se alababa a Dios, donde se escuchaba la palabra de Dios. Y José y María llevaban también a sus hijos a que escucharan la palabra de Dios. Cuando se sentaban a comer, oraban, ¿verdad? Era una pareja que sabían la palabra de Dios, ¿verdad? Dios, Dios escogió una pareja donde iban a ser su hijo, pero era una pareja que era humilde, una pareja que era que conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Que eran eh, que creían en Dios, ¿verdad? Para que ellos pudieran conducir al niño también en la palabra de Dios, eran sabedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso los escogió Dios, ¿verdad? Porque eran obedientes, eran sujetos, ¿verdad? Por eso Dios escogió esta pareja, ¿verdad? Para que el niño Jesús naciera en un hogar, ¿verdad? Donde se leyera la palabra de Dios, donde fueran al templo, ¿verdad? Para que el niño creciera en ese ambiente, ¿verdad? Pues así fue como cuando llegaron entonces se establecieron, ¿verdad? Llegaron ellos a Nazaret y cuando llegaron, ellos se acuerdan que les dije que vivían ahí en Nazaret, ¿no? Tenían amigos y cuando ellos tuvieron que partir, tuvieron que dejar amigos, familiares ahí en Nazaret, ¿verdad? Cuando se fueron a Belén. Pero cuando regresaron nuevamente a Belén, sus amigos y sus vecinos que los conocían, que los conocían, fueron y les dieron la bienvenida, ¿verdad? Y se dieron cuenta que venían ya con un bebé, ¿verdad? Que venían con un niño, ¿verdad? Y conocieron al niño Jesús, sus vecinos, sus parientes, ¿verdad? Y les dieron las bienvenidas, ¿verdad? Yo creo que les dijeron, ay, bienvenidos, qué bueno que están otra vez en Nazaret, ahí está su casita, la estuvimos cuidando, ¿verdad? Y así tuvieron su bienvenida, ¿verdad? Porque tenían familiares allí en Nazaret y tenían amigos, ¿verdad? Y fueron acogidos con mucho cariño porque era su lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Cuando se fueron de Belén, ¿verdad? Y ya una vez que ellos llegaron, recibieron la bienvenida y todo, y se establecieron en casita, ¿verdad? Tuvieron que hacer su vida normal, ¿verdad? José tenía su carpintería, acuérdense que era carpintero, ¿verdad? Cuando llegó estaba su casita, su taller, ¿verdad? A lo mejor estaba polviento porque pues se tardaron en venir, ¿verdad? Tenían que hacer nuevamente su vida cotidiana en Nazaret, ¿verdad? Entonces cuando se volvieron a restablecer allí en su casita, pues José se dedicó nuevamente a su carpintería, a hacer muebles, a entregar algunos pedidos que tenía pendientes, ¿verdad? Y María se dedicaba a los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y hacía sus quehaceres del hogar y Jesús, mientras era un bebé de 5 años o de 4 años, 5, 6 años, 7, andaba con mamita y le ayudaba a los quehaceres sencillos del hogar, ¿verdad? Como toda mamá enseñó al niño Jesús a tender su camita, a barrer, a ayudar a los quehaceres del hogar, ¿verdad? Así como todos los niños, ¿verdad? Cuando ya van creciendo y pueden hacer algo en casa, mamita les pone a hacer algunas tareas sencillas del hogar para que se enseñen a ser responsables, ¿verdad? Así María, en lo que hacía sus quehaceres del hogar, ponía al niño a hacer quehaceres sencillos para que aprendiera a ser un niño obediente y un niño
que supiera trabajar, ¿verdad? Y siempre andaba con mamá. Si mamá iba al pozo a traer agua, se llevaba al niño para que lo acompañara a traer su agüita, ¿verdad? Porque antes se traía el agua o se acarreaba el agua de los pozos, ¿verdad? Y también eso hacía María. El niño lo ayudaba a hacer sus quehaceres, ¿verdad? Le ayudaba a cuidar a los animalitos, ¿verdad? Porque en ese entonces todas las gentes tenían a veces animalitos, borreguitos, ¿verdad? Gallinitas, ¿verdad? Y pues también el niño Jesús le ayudaba a mamá a cuidar a los animalitos, ¿verdad? Y les ayudaba a dar de comer. Era un niño que ayudaba, ¿verdad? Que ayudaba a los quehaceres del hogar, ¿verdad? Una vez que llegaron a Nazaret tenían que hacer nuevamente su vida cotidiana, ¿verdad? Como cualquier familia, ¿verdad? José a su taller, a su carpintería, a hacer muebles, a entregar pedidos, y María a los trabajos del hogar. Y como el niño todavía no podía estar en la carpintería, tenía que estar con mamita en casa y mamita le enseñaba los quehaceres sencillos del hogar, ¿verdad? Lo que podía hacer el niño, ¿verdad? Y también lo enseñaban cuando se sentaban a comer a la hora de la comida, también les enseñaban la palabra de Dios, ¿verdad? Les enseñaban las historias, ¿verdad? De los héroes, ¿verdad? De sus antepasados, ¿verdad? Se sentaba tal vez José y les platicaba de lo de Moisés, les platicaba lo de Aarón, de todos esos hombres, ¿verdad? De David, ¿verdad? Les platicaba todas esas historias, ¿verdad? Que cuando los niños son chicos, los papás empiezan a hablarles de la palabra de Dios, empiezan a contarles las historias, ¿verdad? De aquellos grandes héroes, lo que hacían, sus hazañas, cuando fallaban, cómo alababan a Dios. Y eso hacía porque José era el sacerdote de esa casa, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando se sentaban a comer, ¿verdad? Pues oraban y en los momentos que tenían de quietud, José empezaba a hablarles de la palabra a José y a sus hermanitos, ¿verdad? Porque tuvieron más niños, José y María, ¿verdad? Después de que nació José, María y José tuvieron su vida normal, ¿verdad? Tuvieron sus niños, tuvieron más niños, tuvo hermanas, tuvo hermanos, y entonces sentaban a sus niños alrededor de la mesa y les empezaban a contar historias de los antepasados, ¿verdad? Lo que había pasado anteriormente en el pueblo de los judíos y todo eso, ¿verdad? Era un padre que se dedicaba a guiar a sus hijos en la palabra de Dios, ¿verdad? También José asistía, ¿verdad? José asistía también a las sinagogas, como les decía, antes eran los templos, así se les llamaba, las sinagogas, ¿verdad? Y también llevaban allí a los niños a que aprendieran a leer, a estudiar, ¿verdad? Y José iba a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios y a veces se llevaba al niño también para que escuchara la palabra de Dios, ¿verdad? Se iban juntos, José y María se iban a escuchar la palabra de Dios y se llevaban a sus niños, ¿verdad? Y los niños se sentaban, ¿verdad? Mientras los adultos estaban escuchando la palabra de Dios un poquito más, más profunda, a los niños los sentaban en un círculo en el cual los niños cruzaban sus piernitas y estaban listos para escuchar al rabí, ¿verdad? Al maestro, que les empezaba a contar, a contar historias y les enseñaban también la palabra de Dios, así como nosotros, así como ustedes están aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Aprenden textos, escuchan historias, escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Así, así también en el tiempo de Jesús había lugares que se llamaban sinagogas donde iban las gentes
que creían en Dios y que leían la palabra de Dios, también iban a oír la palabra de Dios, ¿verdad? A alimentarse espiritualmente. Y llevaban a los niños también a aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces los preparaban, los ponían en círculo y el maestro les empezaba a enseñar, ¿verdad? ¿Y qué aprendían estos niños cuando iban a las sinagogas también? Déjame decirte que esos niños se aprendían de memoria los libros que había escrito Moisés. Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Ellos tenían que aprenderse esos libros muy bien. Todo lo que decía Génesis, todo lo que decía Éxodo, todo lo que decía Levítico, todo lo que decía Deuteronomio, esos niños tenían que aprenderse, tenían que aprender todo eso, ¿verdad? Era un trabajo duro para ellos, pero lo aprendían. Eran niños que iban a estudiar la palabra de Dios, que amaban estudiar la palabra de Dios y se ponían atentos y aprendían esos libros y aprendían lo que decía Génesis. Ellos tenían que aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y para aprender a escribir, ¿verdad? Para aprender a escribir, ellos copiaban en un pequeño tablero de madera que cada uno de ellos llevaba a la clase. Ellos escribían ahí las letras de madera, escribían las letras del alfabeto hebreo en esas tablas de madera, ¿verdad? Y escribían también pasajes cortos, ¿verdad? Como eran niños, pues eran pasajes cortos que les enseñaban para que se aprendieran y lo escribieran conforme aprendían a escribir, ¿verdad? Y escribían pasajes cortos, sirviéndose de un hueso. Antes era un hueso en modo de lápiz. Ellos usaban así su lápiz para poder escribir en la madera, ¿verdad? Ellos escribían el alfabeto hebreo, ¿verdad? Y empleaban también una pluma de caña mojada en tinta negra, en las cuales ellos escribían también, ¿verdad? En casa ellos hablaban el idioma normal, el arameo, pero en sus clases, ahí en las sinagogas, tenían que hablar en hebreo. Todo lo que ellos aprendían era en hebreo, ¿verdad? Y después de sus clases, después de sus estudios, salían los niños como todos los niños a jugar en el parque, ¿verdad? Y salían todos niños al campo, a la plaza, y ellos podían ver a diferentes trabajadores, ¿verdad? A los pastores, a los agricultores, y ellos veían cómo trabajaban, ¿verdad? Y estaban ahí atentos y a veces les preguntaban cómo hacían su trabajo, ¿verdad? Y a veces, otras veces, nada más corrían y jugaban, ¿verdad? Eso era lo que los niños hacían cuando los papás iban también a las sinagogas a aprender la palabra de Dios, ¿verdad? También ellos iban, aprendían a escribir versos cortos, ¿verdad? Aprendieron a escribir la pluma con caña mojada en tinta negra y escribían sus pasajes, ¿verdad? También aprendían la lengua hebrea y todo lo que ellos aprendían y escribían eran en hebreo, ¿verdad? Aunque en casa solamente hablaban el idioma arameo, ¿verdad? Eso era lo que aprendían estos niños, ¿verdad? Pero también tenían sus tiempos de regocijo, ¿verdad? Como cualquier niño. Terminaban de estudiar y ¡pum! A jugar, a correr, a hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Eran niños normales, ¿verdad? Pero debemos de recordar siempre, acuérdense, debemos de recordar siempre que Jesús fue un niño diferente a todos, aunque jugaba, aunque hacía sus cosas, era un niño diferente a todos, porque acuérdense que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en su hogar de Nazaret, él fue
el hijo mayor, ¿verdad? Era el hijo mayor y tenía que poner el ejemplo a los demás hermanitos de cómo comportarse, ¿verdad? De cómo estudiar la palabra, de poner atención, ¿verdad? Él era el hijo mayor y tenía que poner el ejemplo a los demás hermanitos, ¿verdad? Él tenía que ser obedientes, ¿verdad? Y en la Biblia leemos que tuvo varios hermanos. Mira, vamos a Mateo 13, 55 y 56. Escucha, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Se dan cuenta? Tenía más hermanos, ¿verdad? Y este versículo decían esta gente estaba maravillada porque el niño Jesús ponía mucha atención a la palabra de Dios. A él le gustaba mucho escuchar la palabra de Dios y estudiarla, ¿verdad? Y cuando hablaba de la palabra de Dios, hablaba muy hermoso, hablaba tan hermoso que se maravillaba la gente de oírlo hablar, ¿verdad? Y sobre todo era inteligente, ¿verdad? Porque él vivía, acuérdense que vivía en una casa humilde, su padre era carpintero, ¿verdad? Por eso estas personas se sorprendían, porque decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo puede hablar de esa manera, verdad? Porque hablaba inteligentemente, hablaba hermosamente la palabra de Dios, concordaba todo la palabra de Dios, ¿verdad? Y podía hablar y de memoria decir la palabra de Dios. Por eso esas gentes estaban maravilladas, ¿verdad? Y decían, ¿cómo esta persona viene de unas personas tan humildes y sabe mucho, es muy inteligente, ¿verdad? Por eso es que decían, ¿cómo sabe tantas cosas, verdad? Si es un hijo de carpintero, ¿verdad? Ellos pensaban que el niño nada más iba a saber cortar maderitas y nada más, ¿verdad? Pero no, él estudiaba la palabra de Dios, él aprendía la palabra de Dios, él vivía la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando él hablaba se sorprendía a la gente, ¿verdad? Lo cual quería decir que Jesús creció en un hogar como tú y como yo, en un hogar normal, ¿verdad? Pero a diferencia de otros niños, él nunca peleó con sus hermanitos, jamás. Él los cuidaba y los amaba, ¿verdad? Sí, ayudaba siempre a mamá y a papá. Mamá le ayudaba a los trabajos del hogar y a papá le ayudaba a recoger la herramienta, a barrer su taller. Era un niño que era obediente a sus padres. Y cuando se es obediente, los niños ayudan en todo. Ayudan a los trabajos del hogar, ayudan en lo que pueden hacer en el hogar, ¿verdad? No son perezosos, son trabajadores y les gusta ayudar a los trabajos del hogar. Y si papá tiene un trabajo en casa, les ayudan a los trabajos. Así era el niño Jesús. Era comedido y le gustaba ayudar en todo, ¿verdad? Si estaba en casa, le ayudaba a mamá en los trabajos del hogar. Si estaba en la carpintería, le ayudaba a papá a limpiar su herramienta, a barrer el taller, ¿verdad? Pero él siempre ayudaba a papá y a mamá, le gustaba ayudarlos, ¿verdad? Y nunca peleaba con sus hermanos, al contrario, él los cuidaba porque era el mayor, ¿verdad? Y tenía que ponerles el ejemplo en todo, ¿verdad? Tenía que ser el ejemplo de todos, ¿verdad? Y eso era lo que hacía. Y también cada año sus papás iban también a las sinagogas, al templo, a una fiesta llamada la Pascua, ¿verdad? Y cuando Jesús cumplió los 12 años, él acompañó a sus padres a la primera fiesta de la Pascua. Ellos iban cada año, ¿verdad? Pero cuando cumplió 12 años, porque al cumplir los 12 años, los niños ya tenían derecho a ir a esa fiesta, ya podían participar, ¿verdad? Y esa fue su primera vez que participó, ¿verdad? El niño Jesús
cuando cumplió sus 12 años, fue a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Él estaba contento porque ya iba a poder participar de esa fiesta, ¿verdad? Y también al cumplir 12 años, José empezó también a enseñarle el oficio de la carpintería, porque el niño ya tenía fuerza, ya era más responsable, ¿verdad? Y también José tuvo que enseñarles ya también los trabajos más rudos de la carpintería, ¿verdad? Para que le ayudara a hacer los muebles. ¿Verdad? Porque ya tenía 12 años y ya podía hacer cosas un poquito más pesadas, ¿verdad? Y entonces al cumplir los 12 años, papá le enseñó el oficio ya de la carpintería y ya de ahí empezó a estarle ayudando en la carpintería. Ya casi no estaba en el hogar, ya estaba más con papá en carpintería, ¿verdad? Porque ya se estaba haciendo un hombrecito, ¿verdad? Y ya tenía que hacer cosas más pesadas y más fuertes para ayudarle a papá porque papá ya estaba haciéndose más viejito y tenía que estarle ayudando, ¿verdad? Y también cuando cumple 12 años, por primera vez va a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y mira, dice en Lucas 2:41 a 42, escucha, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿verdad? Una vez que también cumplió 12 años, se arregló Jesús y acompañó por primera vez a su primera Pascua a sus padres, ¿verdad? En esta fiesta, en esta fiesta la Pascua, los israelitas agradecían a Dios por haberlos librado de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan también de esa historia? Ya hemos hablado de esa historia, cómo Dios rescató de la esclavitud al pueblo de Israel, ¿verdad? Pues eso era lo que festejaban ellos con cada año en la Pascua. Agradecían a Dios, ¿verdad? Por esa hermosa misericordia que Dios tuvo de ellos, sacándolos de ahí, de esa esclavitud tan grande cuando ellos estuvieron en Egipto, ¿verdad? Y ellos iban cada año a darle gracias a Dios, a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Eso era lo que ellos festejaban en esa Pascua, ¿verdad? Desde la edad de 12 años, los muchachos podían ya participar en esa fiesta. Y ahora le había llegado la hora al niño Jesús, ¿verdad? Al jovencito de 12 años, Jesús ir a su primera fiesta, ¿verdad? Él estaba contento porque a él le gustaba ir al templo, le gustaba oír a los maestros, ¿verdad? A los doctores de la ley, le encantaba escuchar y él estaba contento porque por primera vez iba a ir a una fiesta y iba a poder él entrar solo al templo y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya él se despreocupó un poquito de ir a jugar con sus hermanitos, ¿verdad? Ya no le llamaba mucho la atención jugar, sino aprender más la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando llegan a la fiesta y empiezan a estar en la fiesta, él va al templo y se mete, ¿verdad? Ahí donde estaban los maestros y los doctores de la ley, ¿verdad? Y él se interesaba mucho en todas las cosas de Dios, le encantaba, ¿verdad? Y entonces se mete y empieza a platicar con los maestros de la ley, empieza a platicar con los doctores de la ley, ¿verdad? Y tanto se metió en la plática de la palabra de Dios que se olvidó de la fiesta y se olvidó de todo, ¿verdad? Se olvidó de todo y él le encantaba hacer preguntas a los maestros y también él respondía preguntas. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas un niño de 12 años con personas que ya eran doctores de la ley, eran maestros de la ley, tenían años estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y era un niño de 12 años, el cual también les respondía. Dice la palabra de Dios que respondía lo que estos maestros también le preguntaban, ¿verdad? Y él respondía con sabiduría, ¿verdad? Y se maravillaban estos maestros al escucharlo hablar también de la palabra de Dios, ¿verdad?
Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2:47, dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. ¿Te das cuenta? Él no solamente le preguntaba a los maestros, ¿verdad? Algunas dudas que tenía, sino que también él respondía preguntas y las respondía sabiamente con inteligencia, ¿verdad? Y se quedaban sorprendidos los maestros de la ley al escuchar a este niño de solamente 12 años con tanta sabiduría, ¿verdad? ¿Te imaginas? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, aprendérsela, porque obviamente que tú vas a ir aprendiendo y aprendiendo textos y a lo mejor de momento no los vas a poder decir todos, pero cuando tú estás en un problema, cuando tú vas a consolar a alguien, el Espíritu Santo es el que te va a recordar todos esos versículos que tú has aprendido y que a lo mejor por el momento, si ya has aprendido 10 y a lo mejor ya no te vas a aprender el primero, ¿verdad? Ya no te vas a acordar. A lo mejor tienes que verlos y decir, sí, ya me acordé cuál es. Y a lo mejor nada más lo ves tantito y dices, ya me acordé. Pero de momento no me vas a decir los 11, ni yo tampoco te voy a decir todos los versículos que me sé, ¿verdad? Pero yo también me he aprendido muchísimos desde que mamá nos enseñaba la palabra de Dios de que éramos unos niños. Hemos aprendido versículos de la Biblia, ¿verdad? Y no me acuerdo de todos, pero cuando hay oportunidad de que tengo que hablar o que tengo que decir, a veces se me vienen esos versículos solitos y digo, ay, ya no me acordaba de ese versículo, pero el Espíritu Santo te lo recuerda. Y era lo que pasaba con el niño Jesús. Él aprendía la palabra de Dios, la saboreaba y la aprendía cada día. Y cuando hablaba con estos maestros y doctores de la ley, cuando le hacían estas respuestas, él recordaba todo lo estudiado, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no te va a recordar nada de lo que no te has aprendido. El Espíritu Santo no te va a recordar ningún texto si no te has aprendido ningún texto. No te va a recordar nada de la palabra de Dios si no has leído ni un versículo de la palabra de Dios. Por eso es necesario que llenemos y llenemos nuestro corazoncito y el Espíritu Santo se encargará de recordarnos todo lo que hemos estudiado, todo lo que nos hemos aprendido, ¿verdad? Esto pasaba con el niño Jesús, ¿verdad? Que cuando ya hablaba con estos maestros, él recordaba todo lo aprendido, todo lo que él aprendía, ¿verdad? Y así se la pasaba Jesús en el templo, ¿verdad? Y después de 2 días de fiesta, María y José, junto con mucha gente, se empezaron a retirar, se empezaron a retirar y a dirigirse a sus casas, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que entre toda la gente Jesús no iba, ¿verdad? Porque a veces como era mucha gente y todos se conocían, pues entre todos se cuidaban, ¿verdad? Entonces todos eran confiados y venían juntos y se iban juntos, ¿verdad? Entonces no se dio cuenta ni José ni María que Jesús no iba con ellos, ¿verdad? En ese momento. Y iban caminando todos platicando y los mayores iban todos juntos y todos los niños juntos platicando sus cosas, cada uno, y pues todos iban en lo suyo, ¿verdad? Pero hubo un momento en que ya llevaban un día de camino cuando de repente buscan al niño Jesús entre los demás jovencitos y niños y dicen, oye, ¿no has visto a Jesús? Y dicen, no. Y empiezan a preguntarle a toda la gente, no, no, no lo hemos visto, ¿verdad? Y entonces les cae el 20 de que Jesús no venía entre toda esa multitud, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo se preocuparon? Imagínate tú si de repente te le pierdes a tus papitos, ¿verdad? Se asustan, se desesperan y te empiezan a buscar desesperadamente, ¿verdad? Pues así pasó con José y María. Ellos iban confiados que entre toda esa multitud pues venía Jesús, ¿verdad? Pero ya después de un día de camino, van y preguntan, van a ver si Jesús está entre los niños, pero se dan cuenta que no estaba. Y empiezan a preguntar entre toda la gente y la gente dice, no, no está, no, no, no lo hemos visto, ¿verdad? Y desesperadamente pues se dan cuenta que no venían
y empiezan a decir, probablemente se quedó a Jerusalén. Y tuvieron que volverse a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Y empezaron a buscar por todos lados. Y dice la palabra de Dios que empezaron a buscarlo y que se pasaron 3 días buscándolo. Imagínate, 3 días buscando al niño Jesús y no lo encontraban, ¿verdad? Era un niño de 12 años, pero no lo encontraban. Pero Jesús estaba en el templo tan emocionado que las horas se le iban. Cuando hay algo que te gusta a ti, las horas se te van voladas, ¿verdad? Y el niño Jesús no sentía ni la hora, ¿verdad? Él seguía platicando con estos doctores de la ley, ¿verdad? Y entonces se regresan nuevamente, ¿verdad? Y se dan cuenta que no vienen, ¿verdad? Mira, en Lucas 2, 43, 45, escucha, dice, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y lo buscaron por 3 días, imagínate, 3 días en todo Jerusalén. Y nunca se les prendió, que probablemente estaba en el templo, ¿verdad? No se les prendió el foco. Ellos andaban buscando por otro lado, ¿verdad? Y al fin lo encontraron y precisamente encuentran a Jesús en el templo. Y cuando sus padres le dijeron, ay, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, dice, te hemos estado buscando por horas y por todas partes. Nos tenías tan preocupados, hijo. ¿Por qué nos haces esto? Nos hiciste que nos regresáramos. Pensábamos que ibas tú con toda la gente, hijo. Ya llevábamos un día de camino y tuvimos que regresarnos. ¿Por qué nos haces esto, hijo? ¿No sabes qué preocupados estábamos? ¿Verdad? ¿Y sabes qué respondió Jesús? Acompáñame a leer en la palabra de Dios la respuesta que Jesús le dio a sus padres. En Lucas 2:49, escucha, dijo, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Verdad? Jesús sabía que Dios era su Padre, ¿verdad? Él sabía que había venido al mundo para hacer un trabajo muy especial, ¿verdad? Y por eso él se estaba preparando, ¿verdad? Y por eso no podía él comprender cómo sus padres no les caía el 20 que se encontraba en el templo, ¿verdad? Ellos sabían que no era su hijo, ¿verdad? Ellos sabían que era el Salvador del mundo, porque el ángel Gabriel les había dicho quién era y a qué venía, ¿verdad? Por eso dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que es necesario que esté en los negocios de mi padre? ¿Verdad? Él sabía que tenía una tarea especial en este mundo, ¿verdad? Y que él se tenía que estar preparando, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Y tenía que estarse eh, preparándose para eso, ¿verdad? Pero aún así, Jesús fue obediente, ¿verdad? Jesús se regresó con María y José a Nazaret. Él no dijo, no, yo tengo que estar a fuerzas aquí. No, él nada más dijo, ¿no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi padre? Porque ellos sabían que era el Salvador del mundo, ¿verdad? Él tenía una tarea especial, ¿verdad? Pero aún así, él fue obediente y se regresó con sus padres, ¿verdad? ¿Verdad? Seguramente le hubiera gustado quedarse porque le encantaba estar en el templo, ¿verdad? Pero volvió con sus padres para estar con sus hermanitos, para estar en casa con sus papás, ¿verdad? ¿Cómo se portó entonces Jesús? Jesús fue obediente, ¿verdad? Él obedeció a sus padres, ¿verdad? Porque ha dicho, vámonos ya a Nazaret, vámonos a casa. Y él obedeció, se despidió de los maestros y de los doctores de la ley, con permiso, y se fue, ¿verdad? Con sus papás, ¿verdad?
y obedeció a sus papás. Mira, en Lucas 2, 51 y 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces podemos estar seguros de que Jesús siempre fue obediente, ¿verdad? Respetaba a José y a su madre, no engañaba, no mentía, no robaba, hizo lo bueno, ¿verdad? Jesús fue el único que nunca pecó, ¿verdad? Él siempre fue obediente, él siempre fue un niño que hacía lo recto, que obedecía, que no mentía, que no pegaba, ¿verdad? Que no peleaba. Era un niño entregado a la palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, te sabes comportar como un niño que le agrada a Dios, ¿verdad? Porque vas a dejar de hacer cosas que a Dios no le agrada y vas a hacer cosas que le agrada a Dios, como decía el texto, ¿verdad? Que agradaba a Dios y a los hombres, ¿verdad? Veamos qué dice nuestro, ¿verdad? Veamos qué nos puede enseñar esta lección del día de hoy, ¿verdad? Vimos que el texto que vamos a aprender dice que Jesús crecía en sabiduría. Esto quiere decir que cada día aprendía algo nuevo Jesús de la palabra de Dios. Él oraba y tenía comunión con su Padre, ¿verdad? Con su Padre Dios. Obedecía lo que decía la palabra. Así nosotros debemos de aprender cada día a tener una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a orar y a leer la palabra de Dios para crecer en sabiduría, así como Jesús crecía en sabiduría. ¿Y qué es lo que te va a dar sabiduría? La palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú empiezas a orar a Dios, empiezas a estudiar la palabra de Dios, vas a ir creciendo en sabiduría, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas correctas, ¿verdad? Y te va a enseñar a hablar y te va a enseñar a contestar, ¿verdad? También dice nuestro texto que Jesús crecía en estatura. Así como tú creces un poco más cada año, así también Jesús crecía como un niño normal, ¿verdad? Acuérdense que vino desde bebé y fue creciendo como tú y como yo, ¿verdad? Y se fortalecía, comía bien para crecer, ¿verdad? Tenía que alimentarse bien para estar fuerte, ¿verdad? Para poder aprender, ¿verdad? Porque si no comes, no puedes aprender bien. Jesús tenía que comer bien para poder crecer y poder aprender bien la palabra de Dios, ¿verdad? También dice nuestro texto que Jesús cada vez gozaba más del favor de Dios y de los hombres, ¿verdad? Era un ejemplo, ¿verdad? Dios se gozaba de ver a su hijo que era obediente, que era correcto en todo, ¿verdad? Que sabía la palabra de Dios, que aprendía la palabra de Dios, que oraba, que ayudaba a sus padres, que era obediente, ¿verdad? Y Dios se gozaba y también los hombres, porque dice que los hombres se maravillaban de cómo era este niño. Era obediente, era sabio, ¿verdad? Era inteligente, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que aprender de Dios, tenemos que amar a Dios, amar estar en la casa de Dios, así como Jesús también amaba estar en la casa de Dios, ¿verdad? Amaba a sus padres, obedecía a sus padres, ¿verdad? No peleaba con sus hermanos, al contrario, los cuidaba, ¿verdad? Los cuidaba y los amaba, ¿verdad? Así nosotros, tú y yo, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él vino a ponernos el ejemplo. Así como le dio el ejemplo a sus hermanos, así también a nosotros nos dejó el ejemplo cómo debemos de portarnos, cómo debemos de obedecer a Dios, cómo debemos amar a Dios, cómo debemos aprender la palabra de Dios, cómo debemos hablar a otros de la palabra de Dios. Todo eso lo hacía Jesús, todo eso. Y ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No importa tu edad. Ya vimos que Jesús lo hacía de niño, ¿verdad? No importa la edad. Jesús
en todas sus etapas fue obediente. En todas sus etapas amó a Dios, en todas sus etapas honró a sus padres, honró a Jehová, honró a los pastores, a los que le enseñaban la palabra, ¿verdad? Él fue un niño obediente, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que él nos deja, ¿verdad? ¿Te imaginas qué hermoso sería, ¿verdad? Que tus papis se sientan orgullosos de que cada día seas un niño inteligente, obediente, sabio en la palabra de Dios y que sepas hablar cosas bonitas de la palabra de Dios. ¿Te imaginas qué alegres se pondrían? Y también pondrías alegre a Dios, porque estaría viendo que estarías creciendo en sabiduría, no nada más en estatura, sino también estarías creciendo en sabiduría y en gracia para con Él y para con los que te rodean. ¿Te das cuenta? Por eso es preciso todos estos momentos que tú escuchas la palabra, todos esos momentos que tú vas al templo. Debes de amarlos, debes de gozarte, así como Jesús amaba estar en el templo, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fue nuestra clase del día de hoy. Hoy vimos cómo vivía Jesús en Nazaret, cómo fue su niñez en Nazaret, ¿verdad? Lo poco que se ve en la palabra de Dios, cómo era, vimos que fue obediente, que se fortalecía en la palabra de Dios, que amaba estar en el templo, que amaba ayudar a sus padres, que amaba a sus hermanos, ¿verdad? Aunque no se hable mucho de su niñez, pero vemos todo lo que él hacía, ¿verdad? Y que nos dejó su ejemplo maravilloso y que nosotros debemos de seguirlo, porque para eso él nos puso el ejemplo, ¿verdad? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿verdad? Hoy vimos sobre eso. Espero les haya gustado, espero hayan estado contentos. Nuestra próxima lección se va a llamar el hijo de Elizabeth. ¿Se acuerdan de Elizabeth? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito en la primera lección de Elizabeth? Era pariente de María. Pues vamos a hablar ahora un poco del niño Juan. ¿Se acuerdan? De eso se va a tratar nuestra próxima lección, ¿verdad? No se la pierdan. Los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Vamos a orar, cierren sus ojitos para darle las gracias a Dios por esto que aprendimos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, porque siempre aprendemos, porque diario aprendemos algo nuevo en tu palabra, Señor. Hoy aprendimos, Señor, que debemos de ser obedientes, que debemos, Señor, capacitarnos en tu palabra, que debemos, Señor, estudiar tu palabra para ser sabios, Padre, que debemos, Señor, obedecer a nuestros padres, que debemos ser rectos delante de Dios, Padre, que no debemos de mentir, que no debemos de robar, que no debemos de pelear, que debemos de amarnos, de cuidarnos unos a otros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque siempre es fresca, Señor. En cualquier época tu palabra siempre es fresca y siempre es para el día de hoy, Señor. Y este tema es para el día de hoy, Señor, porque tu ejemplo, Señor, es palpable. Tú fuiste un niño obediente, obedeciste a tus padres, Señor, terrenales, Padre mío, los que te adoptaron, Señor, aquí en la tierra. Gracias, Padre Santo, porque tu ejemplo es precioso, mi Dios. Te pido por cada niño, Señor, que tú los ayudes, Señor, a ser cada día mejores, Señor, que puedan amar a sus padres, que puedan obedecer a sus padres, que estudien la palabra, Señor, y que aprendan sus textos diariamente, Padre mío, para que ellos también crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia, Señor, para contigo y para con sus familiares, Padre, y para todo aquel que los rodea, Señor. Señor, te pido que nos despidas, Señor,
de este lugar, Señor, pero no de tu hermosa presencia, Señor, sino que te ruego, mi Dios, que estés en la casa de cada uno de los que se conectaron, Señor, y que tu palabra, mi Dios, toque, Señor, los corazones de ellos, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, bendito Dios. Les envío un abrazo grande, grande, grande. Que la paz de Dios sea en sus hogares y en su corazoncito. Los amo. Que Dios me los guarde y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Bye.